Amados hermanos y hermanas en Cristo, a partir de hoy les compartiré una serie de mensajes titulada Teniendo dominio sobre la carne. ¿Han oído alguna vez la historia de dos niñas lobo? Eso sucedió en 1920 en la India. Dos pequeñas fueron halladas en una manada de lobos. Un grupo de aldeanos estaba cazando un tigre que había atacado el ganado. Y mientras los seguían en el bosque, se toparon accidentalmente con una bandada de lobos. Entre los lobos, vieron a dos niñas quienes también los estaban atacando junto con esas fieras. Las rescataron y las llevaron al pueblo, donde un pastor las llamó Amala y Kamala respectivamente, y las llevó a un hospicio u orfanato a fin de criarlas y educarlas como todo ser humano. Sin embargo, por haber vivido entre lobos casi desde que nacieron, no podían comunicarse con otras personas ni llegaron a adaptarse a la vida de un ser humano normal. Ingerían su alimento directamente de un recipiente en el suelo con ambas manos, aullaban como lobos y caminaban en cuatro extremidades. A pesar de su apariencia humana, no se diferenciaban de un animal. Al final, no pudieron adecuarse a la vida humana. Amala murió a los pocos meses de ser rescatada de la manada de lobos, y Kamala falleció 9 años más tarde. Al enterarme de esta historia, reflexioné en la vida del ser humano. En un principio fuimos creados como hijos de luz, a imagen y semejanza de Dios. No obstante, perdimos esa imagen de Dios Padre y por la contaminación del pecado, vivimos como hijos del diablo y de Satanás, aceptando en nuestro corazón toda clase de mentiras, falsedades, maldad y pecado. A pesar de ello, nuestro Dios de amor no solo nos perdonó, sino que incluso nos salvó de Satanás, pagando el inmenso precio de nuestra redención a través de un incomparable sacrificio. Por ese amor y ese invaluable sacrificio debemos recobrar completamente la imagen de Dios, nuestro verdadero Padre. Debemos reivindicar el verdadero propósito y sentido de la vida del ser humano, aprendiendo y viviendo por la verdad. Sin embargo, hay quienes prefieren permanecer en la falsedad que han aprendido que proviene del gobernante de las tinieblas, tal cual lo hicieron esas dos niñas lobo. Rehusaron vivir como un ser humano. ¿Y ustedes, hermanos, qué piensan de esto? Tal como señala 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, estoy segura que todos están siendo cultivados como nuevas criaturas, alejándose de las tentaciones que les ofrece el mundo, y están siendo renovados tal cual enfatiza Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Espero que lleguen a descubrir esos deseos engañosos y carnales que han asimilado sin darse cuenta en su forma de pensar y que han adoptado en su manera de actuar, y que de ahora en adelante, a través de esta serie de mensajes, aprendan la actitud y la forma de ser que debe tener un verdadero hijo de Dios. Con fines meramente didácticos, hemos categorizado estos deseos engañosos en 6 campos, a saber, pensamientos, corazón, ojos, oídos, palabras y actitudes. Es mi deseo que alcance lo que Dios le pide en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por cierto, hay algo importante, tal como lo mencioné, a pesar que las dos niñas lobos eran seres humanos, luego de haber vivido y haberse criado entre lobos, adoptaron su lenguaje y forma de comportamiento. De igual manera, usted será diferente dependiendo del patrón o modelo que haya visto, o que se le ha enseñado o ha aprendido. Tal vez se pregunte, ¿cuál es el modelo o patrón que debe seguir en su vida? Deberá seguir el ejemplo de vida del Señor Jesucristo, nuestro único Salvador y nuestro único novio. Hoy vamos a hablar de algo más que interesante. Compartiremos lo que el Señor pensaba, lo que hablaba, de sus actitudes y comportamiento mientras vivió en esta tierra. Procure comparar sus actitudes con las del Señor. Así podrá esforzarse en actuar como su perfecta novia. En primer lugar, ¿qué clase de pensamientos tenía el Señor Jesús mientras vivió en esta tierra? Todos sus pensamientos provenían de la verdad. Eran pensamientos espirituales, perfectos y puros. Sus pensamientos estaban llenos de bondad, de amor por las almas, de dar ánimo, esperanza y vida. En fin, de todo lo que es bueno, edificante, positivo.
Siempre pensaba en Dios en el cielo, sentía el corazón del Padre. Sus pensamientos estaban abocados a extender el reino de Dios. De ahí que el Señor sentía por las almas lo mismo que sentía Dios en su corazón y vivió con amor una vida consagrada a ese objetivo. El Señor sanó a los enfermos y guió a muchos a creer en Dios, al manifestar numerosas señales y prodigios. Además, sabía de la providencia de la salvación en la cruz. Sabía que había venido a este mundo como sacrificio expiatorio para la salvación de infinidad de almas que estaban destinadas a la muerte eterna en el infierno. También acogió en su corazón a los discípulos que quedarían en la tierra después de su resurrección y ascensión al cielo. Por otro lado, a diferencia de los que tenían una mente carnal, el Señor en cualquier circunstancia solo tenía pensamientos espirituales. Cuando los discípulos reprendieron a los niños que se le acercaban, Él los abrazó y les dijo, si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Y elogió a una viuda que dio como ofrenda a Dios solo un par de monedas de cobre, en lugar de encomiar a los ricos que dieron mucho más que ella. Aún los mismos discípulos que caminaban con el Señor no podían comprender plenamente sus pensamientos. Cuando el Señor le participó a sus discípulos que iba a sufrir y morir en Jerusalén y que luego de 3 días iba a resucitar, Pedro lo llevó aparte y suplicándole le dijo, eso jamás te suceda. Sin embargo, el Señor le respondió lo siguiente en Mateo capítulo 16, versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, enseñó a sus discípulos que pensar espiritualmente es pensar primero en el reino de Dios y en la forma de honrarlo, en vez de buscar su propia ventaja y comodidad. En Lucas, capítulo 12, versículo del 29 al 31, el Señor les dijo a los que se preocupaban por las cosas materiales de este mundo, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, el mismo Señor le pide que debe tener pensamientos que fortalezcan su fe, es decir, pensamientos espirituales que le den vida y esperanza. Los pensamientos del Señor siempre eran buenos y edificantes, llenos de amor, de ahí que la Biblia lo describe como lleno de gracia y de verdad. Una pregunta, ¿qué clase de pensamientos tiene? ¿Acaso su mente no ha estado llena de preocupaciones y ansiedades sobre qué va a comer, o qué se va a poner, o cómo mejorar su nivel de vida en este mundo? ¿O acaso su mente y pensamientos se ha llenado con la esperanza viva por llegar al cielo y el anhelo de ser un hijo que agrada a Dios? Si piensa en el ministerio del Señor Jesús, que no tuvo ni tiempo para dormir, pero se dedicó a predicar el Evangelio del reino de los cielos, sanó a los enfermos, ayudó a los afligidos y sirvió al reino de Dios, y que todo lo que hizo lo hizo solo con fe y con un corazón consagrado, solo para cumplir la voluntad de Dios, de seguro que podrá desechar fácilmente toda ansiedad, preocupación y malos pensamientos. En segundo lugar, examinemos ahora cómo era el corazón del Señor Jesús. Su corazón era verdaderamente un corazón puro y santificado, sin ninguna mancha ni imperfección, tal como menciona Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es cierto que el corazón es invisible al ojo natural. No obstante, al observar el comportamiento o los hechos de alguien, podrá ver cómo es su corazón. El Señor lo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y en Mateo capítulo 12, versículo 34 agrega, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, podrá ver lo que alguien tiene en su corazón al escuchar lo que dice. Por cierto,
Habrá también algunos cuyas acciones no coincidirán necesariamente con sus corazones. Engañarán y tentarán a otros con mentiras. Sin embargo, a medida que cultive un corazón verdadero y viva en la luz, podrá discernir fácilmente esa falsedad. Ahora, veamos el diálogo que sostuvo el Señor con Judas Iscariote. Podrá ver la maldad de Judas revelada a pesar de su esfuerzo por ocultarla en su corazón, y sentirá igualmente el corazón del Señor, cuyas palabras fueron solo de bondad y verdad, y conmovieron el corazón de las almas. Antes de que el Señor tomara la cruz, 6 días antes de la Pascua, llegó a un pueblo llamado Betania, donde se le hizo una cena, y Lázaro, a quien Jesús había resucitado, también estaba allí. Su hermana María se acercó con un perfume costoso y se lo echó sobre la cabeza del Señor mientras se reclinaba en la mesa. Al ver esto, Judas Iscariote la reprendió y le dijo: ¿por qué este perfume no se vendió por 300 denarios y se le dio a la gente pobre? Ahora bien, ¿acaso Judas reprendió a María porque tenía misericordia y consideración por los pobres? No, no lo hizo por esa razón. Como su obsesión por el dinero sobrepasó el límite, mintió llevado por la codicia que había en su corazón. Conociendo bien su corazón, ¿qué le dijo el Señor? ¿Acaso le señaló directamente la maldad que había en su corazón? No, el Señor más bien le explicó con amabilidad por qué lo que había hecho la mujer estaba bien. Y dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo. Ha guardado este perfume para el día de mi entierro, porque siempre tienen a los pobres con ustedes, y cuando quieren les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tienen. El Señor conocía muy bien el corazón de Judas. No obstante, no dijo una palabra que pudiera revelar la maldad que tenía en su corazón. El Señor nunca tuvo una disputa innecesaria que lo desviara o lo distrajera de la verdad, y jamás dijo algo que pudiera dañar el corazón de los demás. Sin embargo, eso no significa que reprimió todo sentimiento incómodo. Debido a que su corazón estaba lleno de la verdad, de misericordia y del amor, sus palabras eran solo la verdad. Su corazón estaba lleno de gentileza, no dañaba a los que ya estaban heridos, ni negaba la esperanza de salvación a los que estaban agonizando en sus pecados. Tenía esta clase de bondad y de amor que aceptaba incluso al malvado a fin de cambiarlo. Y usted, hermano, hermana, ¿cómo reacciona o cómo se siente cuando ve o se entera de las fallas o errores de los demás? Dependiendo si el corazón de alguien es bueno o malo, sus palabras y acciones se manifestarán de forma diferente. Hay quienes guardan malos sentimientos simplemente al ver un pequeño error que ha cometido otro. Hieren a otros con malas palabras y divulgan sus fallas a los demás. Por otro lado, hay quienes no ven de esa forma los errores de los demás. Más bien, prefieren pensar en la forma de ayudarlos a fin que sean una mejor persona y así tocar sus corazones con la palabra de verdad. ¿Qué tal si vemos otro ejemplo del corazón de bondad y amor del Señor Jesús? Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11, nos narra un pasaje en el que los escribas y fariseos trajeron al Señor a una mujer atrapada en el mismo acto del adulterio y le preguntaron qué debían hacer con ella. Estaban exultantes de alegría porque pensaban que habían encontrado la oportunidad para probar al Señor Jesús con la ley de Moisés. La vida de esa mujer en realidad no les importaba, solo querían encontrar alguna falla en la respuesta del Señor. Si la respuesta del Señor hubiese sido amar y perdonar, como siempre enseñó, habría ido en contra de la ley de Moisés, que les ordenaba apedrear a los adúlteros. Y si el Señor les hubiera dicho que la mataran, habría demostrado que no tenía amor. De esta manera, tan burda y taimada, intentaron atrapar al Señor. Sin embargo, el Señor, sin decir una palabra, se agachó y comenzó a escribir algo en el suelo. Luego dijo: aquel de entre ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Como Jesús podía ver lo que había dentro del corazón del hombre, conocía su maldad y su malvado complot. No obstante, en lugar de revelar sus pecados individualmente, comenzó a escribir sobre la tierra los pecados que habían cometido en forma general. A pesar que eran malvados y que intentaban tenderle una trampa, el Señor no les señaló sus pecados directamente, sino que con bondad les dio una lección para que pudieran darse cuenta de sus pecados por sí mismos. La palabra sabia del Señor: aquel de ustedes que no tenga pecado,
que tire la primera piedra. No estaba en contra de la ley de Moisés, ni tampoco en contra de sus enseñanzas de bondad y amor. Luego le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, y así cumplió la ley con amor. Hermanos, a muchos les gusta comentar las fallas y equivocaciones de los demás, y así los juzgan como buenos o malos. Sin embargo, ellos mismos no están calificados para condenar a otros. Ellos son como el esclavo que se describe en el capítulo 18 de Mateo, que le debía a su señor 10,000 talentos. Aunque su señor le perdonó a este hombre sus deudas, cuando encontró a su consiervo, quien le debía solo 100 denarios, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, exigiéndole que le pagara el total de la suma y luego lo encarceló. Para esas personas, una paja en el ojo de otro parece más grande que la viga que tiene en su propio ojo. El Señor dijo lo siguiente en Mateo capítulo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Debido a que el Señor es perfecto, sin pecado ni falta, estaba calificado para juzgar y condenar a otros. No obstante, no condenó, sino que sanó a los enfermos y curó sus heridas. Cuando vio las iniquidades de otros, no las reveló, sino que les dio otra oportunidad con palabras de amor y consuelo. Este es verdaderamente el corazón perfecto de bondad y de amor. El corazón del Señor estaba lleno de misericordia, perdón, verdad y amor que da vida. Teniendo este corazón, no solo salvó a la mujer adúltera que debía ser ejecutada, sino que hizo que los que estaban a su alrededor se dieran cuenta de su maldad. Podemos encontrar este corazón perfecto de Jesús en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 17, el Señor dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En este pasaje podemos sentir su humildad y su profundo amor por los pobres y enfermos. Con este amor y cuidado, el Señor abrió los ojos de Bartimeo, el mendigo ciego, y visitó la casa de Zaqueo, a quien todos le tenían antipatía y adversión, y evitaban. Con su misericordia limpió a los 10 leprosos y sanó al paralítico. Con amor resucitó a Lázaro y también resucitó al hijo muerto de una viuda en la ciudad de Naín. Con perdón y amor oró por aquellos que se burlaron de él y lo escupieron, lo crucificaron. Todo esto fue posible porque el corazón del Señor estaba lleno solo de bondad, tal cual el Señor señaló en Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Por este pasaje podemos entender el corazón del Señor a través de sus obras y acciones. Supongamos que alguien golpeaba al Señor en su mejilla. ¿Cómo creen que reaccionaría? ¿Le devolvería el golpe? Él nunca haría eso. El Señor nos dijo que no resistiéramos al malvado y también que si alguien nos golpea en la mejilla derecha, le presentemos la otra. No solo nos enseñó, sino que también demostró un corazón lleno de bondad y de amor a través de sus sufrimientos en la cruz. Incluso cuando era azotado, lo clavaban en sus manos y pies, se burlaban y lo despreciaban. Oró con amor diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto muestra que el Señor solo tenía bondad y amor en su corazón. Por ese amor, usted también es salvo. De ahí que deberá esforzarse por ser ese hijo de Dios, cultivando esta clase de corazón semejante al del Señor. Cualquiera puede amar a alguien que lo merezca. Sin embargo, si quiere demostrar que ha logrado el corazón de amor del Señor, debería amar incluso a los que lo odian y le hacen la vida difícil. Para asemejarse al corazón del Señor, que solo confió en Dios y lo glorificó, deberá tener esa medida de fe por la que podrá regocijarse y dar gracias incluso en situaciones difíciles. Para lograrlo, deberá poner en práctica el corazón de bondad, cuidando a los pobres y compartiendo lo que tiene con ellos. La verdadera bondad podrá tocar el corazón de alguien, por malvado que sea. Todos los hechos, acciones y palabras del Señor que hemos mencionado hoy podrán impactar profundamente a cualquiera que las escuche. Ahora bien, aunque una actitud de verdadera bondad podrá tocar su corazón, eso no significa que tendrá ese nivel de bondad.
Aunque Judas Iscariote vio la bondad y el amor del Señor, no cambió. Continuó buscando su propio provecho y por su codicia terminó en el infierno. Del mismo modo, aunque podrá ser tocado por el corazón bueno del Señor, no podrá cultivar esa bondad en su corazón sin esforzarse por asemejarse al Señor. Tal vez se pregunte, ¿cómo podrá hacer para que su corazón se asemeje al del Señor? Voy a explicar esto más adelante con más detalle. No obstante, lo primero que debe hacer es desechar toda mentira y falsedad y toda forma de maldad en su corazón. Como dijo el Señor, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, no importa lo mucho que lo intente, no podrá emanar el aroma del Señor si tiene maldad en su corazón. Hay muchos a quienes les es difícil controlar sus propios pensamientos. Se entristecen porque aún sienten odio y tienen malos pensamientos, a pesar de su esfuerzo por desechar esa parte de maldad de sus corazones. El ser humano carnal ni siquiera puede controlar sus propios pensamientos, menos podrá controlar su corazón. Como mencioné anteriormente, el título de esta serie es Tener dominio sobre la carne. El hombre carnal, cuyo corazón está lleno de falsedad y maldad, no puede tener dominio sobre los actos de su propio cuerpo. En realidad, no quiere vivir esa clase de vida pervertida, ni desea pecar. Sin embargo, no puede hacer lo que desea hacer. Más bien, hace lo malo que no desea hacer. Aunque se propone no robar, no decir lisuras, ni malas palabras, no adulterar, etc., termina cometiendo esos pecados contra su voluntad, debido a que el diablo y Satanás controla su corazón, que está lleno de pecado y maldad. No tiene defensa contra Satanás. Con esto termino, amados hermanos y hermanas en Cristo. Es mi más ferviente deseo que permanezca siempre alerta en oración y viva de acuerdo a todo lo que ha aprendido de la palabra. Tal como menciona 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sin importar la maldad que pueda haber en su corazón, ni los pensamientos carnales que aún estén enraizados en su mente, todo eso podrá ser transformado en bondad y verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Por la oración intensa, el Espíritu Santo que habita en su corazón lo ayudará a discernir aún lo más profundo y oculto en su corazón, a la luz de la palabra de verdad. Y no solo cambiará su corazón, sino que sus acciones y comportamiento igualmente serán transformados. Así llegará a ser la novia perfecta del Señor. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que llegue a cambiar y así emane el perfecto y dulce aroma del Señor en todo lo que haga. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis,
bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.